El grito resonó en el juzgado de salida en aquella sofocante mañana de julio de 1882. Catherine Jane Holloway supo que provenía de su propia garganta, aunque apenas reconoció el sonido. La mano de su padre se aferró a su hombro como un grillete de hierro. Mientras, el juez hablaba monótonamente sobre el matrimonio legítimo y los contratos vinculantes. Pero todo lo que Catherine podía ver era el rostro lascivo de Chester Marrowrow. Era el varón del ganado, 3 veces mayor que ella, que la había comprado como si fuera ganado. Le había hecho promesas de seguridad financiera a su familia, que estaba ahogada en deudas. Ella tenía 22 años, era una maestra de escuela con sueños de viajar a Denver, o quizás incluso a San Francisco. Y ahora esos sueños se disolvían como la escarcha matutina bajo el sol de Colorado. El anillo se sintió como un grillete cuando Chester lo forzó en su dedo tembloroso. Su aliento apestaba a whisky y tabaco mientras se inclinaba lo suficiente para susurrarle sobre la noche de bodas que les esperaba. Ella corrió. En el momento en que las puertas del juzgado se abrieron y el pequeño grupo de testigos comenzó sus huecas felicitaciones, Catherine se subió el vestido azul pálido y corrió como si el mismo diablo la persiguiera. Sus zapatos de cabritilla golpeaban la polvorienta calle principal de salida, mientras los gritos estallaban detrás de ella. Pero el miedo le dio una velocidad que nunca supo que poseía. El río Arkansas brillaba en la distancia, y más allá, la cordillera Sawatch se erguía como antiguos centinelas prometiendo un santuario, si tan solo pudiera alcanzarlos. Sus pulmones ardían y su visión se nublaba por las lágrimas, pero no se detuvo. No hasta que chocó con algo sólido y cálido que la atrapó antes de que pudiera caer en el polvo. Cuidado, con calma, dijo una voz profunda. Unas manos firmes la sujetaron por los brazos para mantenerla en pie. ¿Está entrenando para una carrera, señorita? ¿O algo la persigue? Catherine levantó la vista y se encontró con el par de ojos grises más impactantes que jamás había visto. Estaban en un rostro bronceado por el sol bajo un Stetson muy gastado. El hombre era alto y delgado, probablemente a mediados de sus 20 años. Tenía el pelo oscuro que se rizaba ligeramente en el cuello y una barba de un día ensombrecía su fuerte mandíbula. Llevaba la ropa práctica de un vaquero, mezclilla polvorienta y una camisa roja descolorida, con un chaleco de cuero que había visto días mejores. Sus manos eran callosas pero suaves mientras la estabilizaban. Y algo en su expresión preocupada hizo que ella quisiera desplomarse contra su pecho y sollozar toda la horrible verdad. «Por favor», jadeó mirando por encima del hombro. Vio a su padre y a Chester salir del juzgado con expresiones furiosas. «Por favor, ayúdeme. No puedo volver allí. Preferiría morir antes que volver». El vaquero siguió su mirada y su expresión se endureció al ver la escena. Chester Marrowrow era bien conocido en Salida y sus alrededores, y no favorablemente. El hombre tenía fama de ser despiadado en los negocios y cruel en sus asuntos personales. Sus 2 primeras esposas habían muerto en circunstancias sospechosas. La ley había estado demasiado intimidada o demasiado bien sobornada para investigar adecuadamente. Cuando el vaquero volvió a mirar a Catherine, vio el anillo de bodas en su dedo y el puro terror en sus ojos color avellana. La comprensión apareció en su rostro. «Usted es la nueva novia de Marrowrow», dijo en voz baja, y no era una pregunta. «No quería esto», dijo Catherine desesperadamente, mientras los hombres se acercaban. «Mi padre me vendió para pagar sus deudas de juego. Por favor, sé que no tengo derecho a pedirle nada a un extraño, pero por favor, no deje que me lleven de vuelta». El vaquero la miró por un largo momento. Luego tomó una decisión que alteraría sus vidas para siempre. La subió a su caballo, un magnífico bayo que estaba atado en el poste cercano. Luego se montó detrás de ella en un solo movimiento fluido. Su brazo la rodeó por la cintura, sólido y protector. Espoleó al caballo justo cuando Chester y su padre los alcanzaban. «¡Alto! ¡Ladrón de caballos! ¡Esa mujer es mi esposa!», bramó Chester, con el rostro morado de rabia. «Entonces deberías haberla tratado mejor», gritó el vaquero de vuelta, y ya galopaban por la calle con el viento azotando el cabello de Catherine, que se había soltado de su moño.
Nunca había estado en un caballo que se moviera a tal velocidad. Nunca había sentido nada como el poderoso ritmo de músculo y movimiento bajo ella, o el fuerte brazo que la anclaba segura contra el pecho de un extraño. Detrás de ellos, el caos estalló. Chester gritaba pidiendo al sheriff y su padre añadía sus propias furiosas demandas. Pero el vallo era rápido y de paso seguro, y en cuestión de minutos habían dejado salida atrás. Cabalgaron con fuerza durante casi una hora, siguiendo el río Arkansas, río arriba hacia las montañas. Allí, el calor del verano dio paso a un aire más fresco, con aroma a pino. El corazón de Catherine martilleaba contra sus costillas. La adrenalina todavía inundaba su sistema y no podía creer lo que acababa de suceder. Un completo extraño la había secuestrado de su propia boda, o la había rescatado, dependiendo de la perspectiva. Probablemente debería tenerle miedo, pero de alguna manera, el miedo que la atenazaba no estaba dirigido al hombre cuyo brazo la mantenía segura mientras navegaban por terrenos rocosos y senderos estrechos. Finalmente, cuando el caballo comenzó a fatigarse en la empinada pendiente, el vaquero redujo la velocidad a un paso. Luego los guió a un claro escondido junto a un arroyo caudaloso. Él desmontó primero, luego extendió la mano para ayudar a Catherine a bajar. Sus piernas casi se doblaron cuando sus pies tocaron tierra firme, temblando por el esfuerzo y el shock. Pero de nuevo, esas manos firmes la sostuvieron. Con calma, dijo de nuevo, con la misma calma en su voz. Ahora estás a salvo. Marlborough no pensará en buscar tan arriba en la montaña. Y aunque lo haga, estos senderos son difíciles si no los conoces bien. Catherine lo miró de verdad ahora que se habían detenido. Tenía la apariencia curtida de un hombre que pasaba su vida al aire libre. Tenía finas líneas en las comisuras de los ojos por entrecerrarlos contra el sol y el viento. Había una amabilidad en su rostro, a pesar de su ruda masculinidad, y una inteligencia en esos ojos grises que sugería que era más que un simple peón de rancho. Gracias, dijo ella con la voz quebrándose ligeramente. Ni siquiera sé tu nombre, y acabas de arriesgarlo todo para ayudarme. Chester Marlborough es un hombre poderoso. Vendrá por ti. Querrá venganza. Que venga, dijo el vaquero encogiéndose de hombros, aunque su mandíbula se tensó ligeramente. Mi nombre es Vincent Isaac Blackthorne, y ya he lidiado con matones y tiranos antes. En cuanto a arriesgarlo todo, bueno, no podía quedarme de brazos cruzados y ver cómo arrastraban a una mujer al infierno cuando tenía los medios para evitarlo. Catherine, dijo ella, y luego dudó. Catherine Jane Holloway, no Marlborough. Nunca seré Marlborough. No me importa lo que diga ese pedazo de papel. Vincent se quitó el sombrero y se pasó una mano por el pelo, estudiándola con una expresión que no pudo descifrar. Ese papel lo complica todo, dijo finalmente. Legalmente, eres su esposa. Puede reclamarte como su propiedad bajo la ley y cualquiera que te ayude podría ser acusado de secuestro o robo. La palabra propiedad golpeó a Catherine como un golpe físico y sintió que nuevas lágrimas brotaban de sus ojos. Entonces no deberías haberme ayudado, dijo con amargura. No deberías haberte puesto en peligro por mí. No valgo la pena para que arruines tu vida. Ahí es donde te equivocas, dijo Vincent con firmeza, volviendo a ponerse el sombrero. Toda persona tiene derecho a elegir su propio camino, su propia vida. Lo que hizo tu padre estuvo mal, y lo que Marlborough intentó tomar fue inconcebible. Vale la pena luchar por ti, Catherine Jane Holloway, aunque tú todavía no lo creas. Algo en la forma en que dijo su nombre, con tal convicción y respeto, hizo que a Catherine se le cortara la respiración. Conocía a este hombre desde hacía menos de 2 horas, pero le había mostrado más cuidado y consideración genuinos que su propio padre en años. Era abrumador y confuso y aterrador, y no sabía si quería reír o llorar o simplemente desplomarse. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, abrazándose a sí misma. La fina tela de su vestido de novia ofrecía poco calor en el aire de la montaña, y se dio cuenta de que no tenía nada, ni posesiones, ni dinero, ni plan. Dependía por completo de la misericordia de este extraño, que no tenía ninguna razón para seguir ayudándola más allá del impulso que había provocado su rescate inicial.
Vincent pareció leer sus pensamientos y su expresión se suavizó. Ahora averiguaremos tus opciones, dijo de manera práctica. Primero, necesitas ropa y suministros adecuados. Ese vestido no te servirá de mucho en las montañas. Segundo, tenemos que llevarte a un lugar seguro donde Maroro no pueda alcanzarte. Tercero, tenemos que determinar qué quieres para tu futuro. Lo que yo quiero, rió Catherine, pero fue un sonido hueco. ¿Acaso importa? Ahora soy una mujer casada, aunque nunca quise serlo. No tengo dinero propio ni perspectivas. La ley se pondrá del lado de mi marido. Las mujeres tenemos tan pocos derechos, Vincent. Seguramente lo sabes. La ley es una cosa, dijo Vincent. La justicia es otra. Y aquí en los territorios todavía queda algo de salvajismo, algo de libertad para aquellos dispuestos a reclamarla. No eres la primera persona que huye de una situación insoportable. Y no serás la última. Hay lugares a los que puedes ir, formas en las que puedes construir una nueva vida. Haces que suene tan simple, dijo Catherine, pero deseaba desesperadamente creerle. Yo enseñaba en la escuela de salida. Amaba a esos niños, amaba verlos aprender, pero ahora nunca podré volver. Chester habrá envenenado a todos en mi contra. Seré etiquetada como una esposa fugitiva, una mujer de mala reputación. Entonces ve a un lugar donde nadie conozca tu historia, dijo Vincent. El territorio de Colorado es enorme, y surgen pueblos cada día con las minas y los ferrocarriles. Siempre se necesitan maestros. Podrías ir a Laddville o Georgetown, o incluso a Denver si quisieras vida de ciudad. Sola. La voz de Catherine era apenas un susurro. Nunca he estado sola. Iba de la casa de mi padre a la escuela y de vuelta cada día. No sé cómo sobrevivir por mi cuenta. Vincent guardó silencio por un momento, y cuando volvió a hablar, su voz era suave pero seria. No tienes que estar sola si no quieres. Tengo un rancho a unas 15 millas al norte de aquí, en el Valle Alto cerca del Monte Princeton. No es mucho, solo una pequeña operación con ganado y caballos, pero es mío, y lo construí con mis propias manos. Podrías quedarte allí mientras decides tus próximos pasos. Tengo una habitación de sobra en la cabaña y te doy mi palabra de que no me aprovecharía de tu situación. Estarías a salvo y tendrías tiempo para planificar. Catherine lo miró fijamente, tratando de comprender tal oferta de alguien que no le debía nada. ¿Por qué harías eso?, preguntó. No me conoces. Por lo que sabes, podría ser una persona terrible que merece lo que me pasó. Nadie merece ser vendido en matrimonio contra su voluntad, dijo Vincent con firmeza. En cuanto al por qué, bueno, supongo que sé lo que es sentirse atrapado y desesperado. Vine al oeste hace 5 años huyendo de mis propios problemas, y alguien me ayudó cuando no tenía por qué hacerlo. Supongo que solo estoy devolviendo la amabilidad. Había una historia allí, Catherine podía notarlo, sombras en sus ojos que hablaban del dolor que había soportado. Quiso preguntar, pero sintió que no era el momento. En cambio, consideró su oferta, sopesándola contra sus limitadas alternativas. Podría intentar sobrevivir sola en la naturaleza, pero probablemente moriría de frío o de hambre en pocos días. Podría depender de la misericordia de extraños en algún pueblo lejano, pero sin referencias ni dinero, sus perspectivas eran sombrías. O podía confiar en este vaquero que ya había demostrado estar dispuesto a arriesgarlo todo para salvarla de un destino peor que la muerte. Acepto, dijo finalmente. Y gracias, Vincent. No sé cómo podré pagarte tu amabilidad, pero te juro que encontraré la manera. No es necesario ningún pago, dijo Vincent, y sonrió por primera vez desde que se conocieron. Transformó su rostro, haciéndolo parecer más joven y menos preocupado. Y Catherine sintió un extraño aleteo en el pecho, que rápidamente reprimió. Ahora vamos a llevarte al rancho antes de que te congeles. Las noches en la montaña son frías, incluso en verano. Sacó una manta de su alforja y la colocó sobre sus hombros. Luego la ayudó a volver a subir al caballo. Esta vez la posicionó de forma más segura, y ella trató de no pensar en lo cálido y sólido que se sentía él contra su espalda mientras reanudaban su viaje hacia las profundidades de las montañas.
El rancho, cuando finalmente llegaron mientras el sol comenzaba su descenso hacia los picos del oeste, era simple pero bien mantenido. Una robusta cabaña de troncos se asentaba en un valle protegido, rodeado de álamos y pinos. Un granero, un corral y lo que parecía un ahumadero completaban la propiedad. Un pequeño rebaño de ganado pastaba pacíficamente en un prado salpicado de flores silvestres. Varios caballos levantaron la cabeza para relinchar saludos cuando Vincent llegó. No es lujoso, dijo Vincent mientras ayudaba a Catherine a desmontar, y ella detectó una nota de orgullo mezclada con defensa en su voz. Pero todo está en buen estado y pagado. Ningún banco posee un pedazo de esta tierra. Es hermoso, dijo Catherine con sinceridad, mirando la escena pacífica. Después del caos y el terror de la mañana, el tranquilo valle se sentía como un santuario. ¿Construiste todo esto tú mismo? La mayor parte, reconoció Vincent. Tuve ayuda para levantar el granero, pero la cabaña la hice solo. Me llevó 2 años establecerlo todo, y todavía estoy expandiéndome. Quiero aumentar el rebaño, quizás empezar a criar caballos para la venta. Hay buen dinero en ganado de calidad si sabes lo que haces. La condujo al interior de la cabaña, que era ordenada y funcional. Tenía una habitación principal que servía de cocina y sala de estar, un pequeño dormitorio visible a través de una puerta abierta y una escalera que llevaba a lo que parecía ser un desván. Los muebles eran hechos a mano pero bien elaborados, y todo hablaba de un hombre que cuidaba su entorno. «Puedes quedarte con el dormitorio», dijo Vincent, moviéndose hacia el desván. «Yo dormiré arriba. En realidad es más cálido en invierno ya que el calor sube, así que estarás más cómoda abajo». «No puedo quitarte tu habitación», protestó Catherine, pero Vincent desestimó su objeción con un gesto. «Eres una invitada y has tenido un día terrible», dijo simplemente. «Además, paso la mitad de mis noches en el granero durante la temporada de partos. Estoy acostumbrado a dormir donde caiga». Rebuscó en un baúl y sacó algo de ropa de repuesto, gastada pero limpia. «Esto te quedará grande, pero es mejor que ese vestido para trabajar en un rancho. Puedes ajustarlo con un cinturón. Mañana iré a un puesto comercial que conozco y te conseguiré algunas cosas adecuadas. La mujer que lo dirige no hace preguntas y no chismorrea». Catherine tomó la ropa, franela suave y mezclilla resistente, y sintió que las lágrimas amenazaban de nuevo ante su consideración. «Has sido tan amable», logró decir. «No entiendo por qué, pero estoy agradecida». Vincent la miró seriamente. «No necesitas entenderlo, Catherine. Solo acéptalo y trata de descansar. Estás a salvo aquí. Prepararé algo de cena». Se cambió en el dormitorio, arremangándose las mangas y los pantalones de la ropa de Vincent y asegurándolo todo con un cinturón de cuero trenzado. Cuando salió, sintiéndose extraña y extrañamente liberada con ropa de hombre, Vincent estaba revolviendo algo en la estufa que olía delicioso. «Estofado de alce», dijo. «Cacé un ciervo la semana pasada, y la carne todavía está buena. También hay pan, aunque no soy un gran panadero, así que es un poco denso». Comieron en un silencio cómodo al principio, pero gradualmente Catherine se encontró hablando, contándole a Vincent sobre su vida en Salida. Había enseñado en la pequeña escuela durante 4 años, viviendo con su padre en una casita cerca del borde del pueblo. Su madre había muerto cuando Catherine tenía 14 años, dejándola al cuidado de su padre cada vez más imprudente, que se bebía su salario y se jugaba todo lo demás. Cuando Chester Marrero se le acercó con una oferta para saldar todas sus deudas a cambio de la mano de Catherine, su padre ni siquiera la consultó antes de aceptar. «Debería odiarlo», dijo Catherine en voz baja, mirando su plato. «Mi propio padre. Debería odiarlo por lo que hizo. Pero sobre todo me siento vacía, como si lo hubiera perdido hace años por el whisky y las cartas, y esto fue solo la prueba final de que no significaba nada para él». «Tienes derecho a odiarlo», dijo Vincent. «Tienes derecho a sentir lo que sientas. No hay bien ni mal cuando se trata de algo como esto». «¿Cómo terminaste aquí?», preguntó Catherine, queriendo desviar el foco de su propia miseria. «Dijiste que viniste al oeste huyendo de problemas». «¿Qué tipo de problemas?». Vincent guardó silencio por un largo momento,
y Catherine pensó que podría no responder. Finalmente, se apartó de la mesa y caminó hacia la ventana, mirando el valle que oscurecía. Estuve comprometido una vez, dijo, allá en San Luis. Se llamaba Margaret y era hermosa y culta, de una familia adinerada. Yo era empleado en la compañía naviera de su padre, ascendiendo poco a poco. Pensé que la amaba y creí que ella me amaba a mí. Hizo una pausa, con la mandíbula tensa. Resultó que amaba la idea de mí, o más bien la idea de casarse con alguien a quien pudiera controlar y moldear a su antojo. Intentó cambiar todo de mí, mi forma de vestir, mi forma de hablar, con quién me relacionaba. Cuando finalmente me di cuenta de que la mujer con la que pensaba que me casaba no existía, que había estado interpretando un papel para conseguir un marido, rompí el compromiso. Eso debió ser difícil, dijo Catherine suavemente. Su padre me destruyó, continuó Vincent. Arruinó mi reputación. Me puso en la lista negra de todos los trabajos decentes de la ciudad. Le dijo a todo el mundo que me había aprovechado de Margaret, que era un canalla y un cazafortunas. No pude defenderme porque ¿quién le creería a un empleado por encima de un comerciante rico? Así que tomé el poco dinero que había ahorrado y vine al oeste. Pensé que empezaría de nuevo donde nadie me conociera y construiría algo que me perteneciera solo a mí. Lo siento, dijo Catherine. Eso debió ser increíblemente doloroso. Vincent se volvió hacia ella y a la luz de la lámpara, su expresión era solemne. Lo fue, pero también me enseñó algo importante. La libertad no se trata de no tener lazos ni responsabilidades. La verdadera libertad es tener la opción de elegir qué lazos te atan, qué responsabilidades asumes. Margaret quería ponerme en una jaula hecha por ella. Tu padre y Marlborough querían hacerte lo mismo, pero una vida compartida con alguien que respeta tu derecho a elegir, que quiere verte crecer en lugar de encogerte para encajar en sus expectativas. Eso no es una jaula, eso es compañerismo. Sus palabras resonaron en Catherine como una campana, aclarando algo que no había podido articular. Siempre había pensado en el matrimonio como una prisión, porque todos los ejemplos que había visto eran exactamente eso. Mujeres subsumidas en las vidas e identidades de sus maridos, perdiéndose a sí mismas pieza por pieza. Pero Vincent describía algo diferente, algo que nunca se había atrevido a imaginar que pudiera existir. Ojalá más gente entendiera eso, dijo en voz baja. Ojalá mi padre lo hubiera entendido, que no se trata de poseer a alguien, sino de elegir caminar juntos. Quizás tú se lo enseñes a la gente, dijo Vincent. Eres maestra, después de todo. Los maestros cambian mentes y abren posibilidades. Yo era maestra, corrigió Catherine con tristeza. No creo que pueda volver a eso ahora. Quizás no en salida, coincidió Vincent, pero con el tiempo, en otro lugar. ¿Por qué no? Hablaron hasta altas horas de la noche. La conversación fluía fácilmente, a pesar de su corto conocimiento. Catherine se enteró de que Vincent tenía 26 años, que había aprendido a ser ranchero por su cuenta a través de libros y prueba y error, que amaba la soledad de las montañas, pero a veces extrañaba tener gente con quien hablar. Vincent se enteró de que Catherine siempre había soñado con viajar, que amaba la poesía y una vez había escrito historias que nunca mostró a nadie, que podía identificar pájaros por sus cantos y conocía los nombres de todas las flores silvestres que crecían en el valle de Arkansas. Cuando Catherine finalmente se retiró al dormitorio, permaneció despierta durante mucho tiempo, mirando las vigas del techo toscamente talladas y tratando de procesar todo lo que había sucedido. Esta mañana se había despertado como una novia reacia, y esta noche era una fugitiva en una cabaña de montaña con un vaquero que acababa de conocer. Debería haber sido aterrador, pero en cambio sintió algo que no había experimentado en años. Sintió esperanza. A la mañana siguiente, Catherine se despertó con el sonido de Vincent moviéndose por la habitación principal, avivando el fuego y poniendo café a hervir. Se vistió rápidamente con la ropa demasiado grande y salió para encontrar la cabaña llena de la luz gris del amanecer
y el rico olor a café recién hecho. «Buenos días», dijo Vincent, entregándole una taza de hojalata. «Estaba pensando en ir al puesto comercial hoy, como mencioné, para conseguirte ropa y suministros adecuados. Debería estar de vuelta por la tarde. ¿Estarás bien aquí sola?» La pregunta hizo que Catherine se detuviera. ¿Estaría bien sola? Hace unos días, la respuesta habría sido un no inmediato, pero algo había cambiado en ella durante la desesperada huida de salida. Había recurrido a una reserva de fuerza que no sabía que poseía. «Sí», dijo con firmeza. «Estaré bien. ¿Hay algo que pueda hacer mientras no estás? No quiero estar ociosa cuando estás trabajando tanto por mí». Vincent pareció sorprendido y luego complacido. «Siempre hay trabajo en un rancho», admitió. «Si te sientes con fuerzas, las gallinas necesitan comida y hay que recoger los huevos. Tengo como una docena de gallinas en el gallinero detrás del granero. Y si quisieras ordenar un poco por dentro, no me opondría. No soy el mejor amo de casa». «Puedo hacer eso», dijo Catherine, agradecida por la oportunidad de contribuir. «Y Vincent, ten cuidado. Si alguien de salida está en la zona haciendo preguntas». «Tendré cuidado», prometió. «Pero conozco senderos secundarios y pequeños establecimientos donde no van extraños. Nadie me verá». Después de que se fue, Catherine pasó la mañana explorando su santuario temporal. Encontró el gallinero y se rió del cacareo indignado de las gallinas mientras recogía los huevos, su peso cálido, sólido y real en sus manos. Barrió el suelo de la cabaña y lavó los platos, organizó los estantes de la despensa y remendó un desgarro en una de las cortinas. El trabajo era satisfactorio de una manera que su enseñanza había sido, una sensación de crear orden y cuidado en el espacio a su alrededor. Por la tarde, se aventuró más lejos de la cabaña, caminando a lo largo del arroyo que burbujeaba a través del valle. El agua era cristalina, corriendo sobre piedras lisas redondeadas por incontables estaciones de flujo. Las flores silvestres crecían densamente a lo largo de las orillas, aguileñas y pinceles indios, y delicadas campanillas que se mecían con la brisa. Catherine se sentó en una roca calentada por el sol y se permitió simplemente ser por primera vez en años. No pensó en las deudas de su padre, ni en los ojos crueles de Chester Marrowrow, ni en el futuro incierto. Solo respiró el aire con aroma a pino, escuchó el agua y sintió el sol en su rostro. Esto era lo que Vincent le había dado. Se dio cuenta de que no era solo un escape de una situación intolerable, sino este momento de paz, esta oportunidad de recordar quién era debajo de todo el miedo y la obligación. Era un regalo de valor incalculable. Vincent regresó a última hora de la tarde con una mochila llena de suministros. Le había encontrado a Catherine 2 conjuntos de ropa de mujer para el campo, resistentes y prácticos, junto con un buen par de botas que solo eran un poco grandes. También había tela para hacer más ropa, agujas e hilo, y un diario con una cubierta de cuero. «Mencionaste que escribías historias», dijo casi tímidamente mientras le entregaba el diario. «Pensé que quizás querrías empezar de nuevo». Catherine sostuvo el diario como si fuera de oro, pasando los dedos por el cuero liso. «Gracias», susurró. «Sigues dándome cosas que no sabía que necesitaba». Durante las semanas siguientes se desarrolló una rutina. Vincent trabajaba en el rancho desde el amanecer hasta el anochecer, cuidando el ganado, reparando cercas y domando un joven potro prometedor. Catherine se ocupaba de la casa, cuidaba el jardín que descubrió detrás de la cabaña y gradualmente aprendió los ritmos de la vida en el rancho. Vincent le enseñó a montar correctamente, comenzando con una yegua mansa llamada Bess, y Catherine descubrió que amaba la libertad de moverse por el paisaje a caballo, la asociación entre jinete y animal. Por las noches, hablaban. Catherine aprendió más sobre el pasado de Vincent, la pobreza de su infancia en San Luis, donde sus padres habían luchado para llegar a fin de mes, su determinación de construir algo seguro que nadie pudiera quitarle. Vincent aprendió sobre la madre de Catherine, una mujer que había amado la literatura y le había transmitido ese amor a su hija, y sobre el sueño que Catherine había albergado de abrir su propia escuela algún día,
donde los niños pudieran aprender más que solo a leer y aritmética, donde se les enseñara a pensar, a cuestionar y a crecer. ¿Por qué no lo haces?, preguntó Vincent una noche mientras estaban sentados en el porche de la cabaña viendo aparecer las estrellas. Abrir esa escuela, quiero decir, quizás no ahora, pero eventualmente. Se necesita dinero, dijo Catherine de manera práctica. Y sin referencias o una reputación impecable, ningún pueblo me aceptaría. Una mujer sola con un pasado dudoso tratando de enseñar a los niños, me echarían a patadas. ¿Y si no estuvieras sola?, dijo Vincent en voz baja. ¿Y si tuvieras un socio, alguien que pudiera ayudar con el lado práctico mientras tú te encargas de la enseñanza? Catherine se volvió para mirarlo, el corazón de repente latiendo más rápido. Vincent, ¿qué estás diciendo? Él la miró fijamente, sus ojos grises serios a la luz de las estrellas. Estoy diciendo que estas últimas semanas han sido las mejores que he tenido desde que llegué a Colorado. Estoy diciendo que espero tu compañía cada noche y te extraño durante el día cuando estoy trabajando. Estoy diciendo que creo que haríamos un buen equipo, Catherine, si estuvieras dispuesta. Apenas me conoces, protestó Catherine, incluso mientras algo cálido y brillante se desplegaba en su pecho. Y estoy casada legalmente, aunque no en un sentido real. Te conozco lo suficiente, dijo Vincent. Sé que eres valiente, amable e inteligente. Sé que trabajas duro y no te quejas incluso cuando las cosas son difíciles. Sé que me haces reír y pensar en las cosas de nuevas maneras. En cuanto al matrimonio, hay formas de solucionarlo. El divorcio es posible, aunque difícil. O simplemente podríamos ir a un lugar lo suficientemente lejos como para que nadie conozca o se preocupe por tu pasado. ¿Harías eso?, preguntó Catherine, apenas atreviéndose a creerlo. ¿Dejarías este rancho que construiste, esta vida, solo para ayudarme a empezar de nuevo? Este rancho no es el único lugar donde podría construir una vida, dijo Vincent. Y sí, lo dejaría si eso fuera lo que se necesitara, pero estaba pensando que quizás no tendríamos que hacerlo. Quizás podríamos construir algo aquí juntos. Un rancho y una escuela, una vida donde ambos fuéramos libres de ser quienes queremos ser. Catherine sintió lágrimas deslizándose por sus mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Creo que me estoy enamorando de ti, susurró. ¿Es una tontería? ¿Es demasiado rápido? No creo que el amor siga un horario, dijo Vincent, extendiendo la mano para tomarla de ella. Y por si sirve de algo, me he estado enamorando de ti desde el momento en que me miraste con esa esperanza desesperada en tus ojos y pediste ayuda. Quizás eso también sea una tontería, pero nunca he sido de los que ignoran sus instintos. Se puso de pie y la levantó, sus manos suaves en sus brazos, tal como lo habían estado ese primer día en salida. No voy a apresurarte ni a presionarte, dijo seriamente. Has pasado por un trauma y necesitas tiempo para sanar, pero quiero que sepas que mi oferta sigue en pie. Quédate aquí todo el tiempo que necesites, ya sean semanas, meses o años. Y si alguna vez quieres hacer esto permanente, si alguna vez quieres ser verdaderamente libre para volar sabiendo que tienes un hogar al que regresar, estaré aquí. Catherine levantó la vista hacia su rostro. Este buen hombre que la había salvado de una pesadilla y le había devuelto a sí misma. Vuela libre, pero vuelve a casa esta noche, dijo suavemente. ¿Es eso lo que me ofreces? La libertad de ser yo misma y la seguridad de saber que soy querida. Exactamente eso, confirmó Vincent. Nunca te enjaularía, Catherine. Tus sueños, tu enseñanza, tu escritura, lo que sea que te haga sentir viva, quiero que lo persigas todo. Pero espero que elijas compartir tu vida conmigo, que me dejes apoyar esos sueños y construir algo a tu lado. Sí, dijo Catherine, la palabra saliendo firme y segura. Sí, Vincent, eso es lo que yo también quiero. No de inmediato. Necesito tiempo para entender quién soy fuera del miedo y la obligación. Pero sí, algún día pronto quiero construir una vida contigo. Vincent sonrió, esa expresión transformadora que hacía que su corazón diera un vuelco, y la atrajo a sus brazos. El abrazo fue cálido, sólido y respetuoso,
Nada que ver con las manos agarradoras de Chester Marrowrow o los toques despectivos de su padre. Este era un hombre que la veía como una igual, como alguien con valor y albedrío. Esto era lo que había estado buscando toda su vida sin saber que algo así podría existir. Se quedaron allí en el porche mientras las estrellas giraban sobre sus cabezas, y la brisa nocturna traía el aroma de pino y flores silvestres. Dos personas que se habían encontrado en medio de la oscuridad y habían elegido caminar juntas hacia la luz. La mañana siguiente trajo la primera prueba real de su tentativa felicidad. Catherine estaba en el jardín arrancando malas hierbas cuando escuchó el sonido de caballos acercándose. Su corazón se encogió de terror instantáneo y dejó caer la cesta de verduras que había estado recogiendo, corriendo hacia la cabaña. Vincent salió del granero en el mismo momento, su expresión alerta y preocupada. «Entra», dijo en voz baja. «No salgas a menos que te llame». Catherine quiso discutir, pero reconoció la sabiduría de su precaución. Se deslizó dentro de la cabaña y se posicionó junto a la ventana donde podía ver sin ser vista fácilmente. Tres hombres entraron a caballo en el patio y su sangre se heló cuando reconoció a Chester Marrowrow al frente del grupo. Los otros dos eran hombres de aspecto rudo que no conocía, probablemente pistoleros contratados como matones. «Vincent Blackthorne», gritó Chester, su voz dura y fría. «Creo que tienes algo que me pertenece. Saca a mi esposa y podremos resolver esto pacíficamente». Vincent se paró en el centro del patio, relajado y aparentemente sin miedo, aunque Catherine podía ver la tensión en sus hombros. «No puedo ayudarte, Marrowrow», dijo con calma. «Aquí no hay nadie más que yo y mi ganado». «No juegues conmigo», gruñó Chester. «La mitad de salida te vio llevártela. Secuestraste a mi esposa y eso es un delito que se paga con la horca. Ahórrate el problema y entrégamela ahora». «Ayudé a una mujer aterrorizada a escapar de una situación que no consintió», corrigió Vincent. «Eso no es secuestro, es decencia humana básica». «Y dejó claro que no quiere tener nada que ver contigo, lo que significa que no tienes nada que hacer en mi tierra». Uno de los pistoleros, un hombre con cicatrices y ojos crueles, escupió jugo de tabaco y apoyó la mano en su pistola. «¿Vas a dejar que este vaquero te hable así, jefe?», le preguntó a Chester. «¿Quieres que registremos el lugar?» «No pondrás un pie en mi cabaña», dijo Vincent. Y ahora había acero en su voz. «Esto es propiedad privada y estás invadiéndola. Estoy en mi derecho de defenderla». «¿Con qué?», se burló Chester. «Eres un hombre contra tres. Incluso si estás armado, no puedes con todos nosotros». «Quizás no», coincidió Vincent, «pero te garantizo que te llevaré a ti primero, Marrowrow. Si empiezan a volar las balas, estarás muerto antes de tocar el suelo, y entonces tus matones a sueldo tendrán que explicarle a la ley por qué asesinaron a un ranchero en su propia tierra por una mujer que no quiere ser encontrada». Catherine observaba el enfrentamiento, con las manos apretadas en puños. Sabía que Vincent guardaba un rifle en la cabaña y una pistola en el granero, pero también sabía que 3 contra 1 eran pocas probabilidades, sin importar cuán hábil fuera él. Miró a su alrededor desesperadamente en busca de algo que pudiera usar para ayudar, y sus ojos se posaron en la escopeta montada sobre la puerta. Vincent le había mostrado cómo cargarla y dispararla la semana anterior, enseñándole defensa básica en caso de que alguna vez la necesitara. Con manos temblorosas, Catherine bajó la escopeta y comprobó que estuviera cargada. Luego abrió la puerta de la cabaña y salió al porche, sosteniendo el arma con firmeza, aunque su corazón amenazaba con salírsele del pecho. «Váyanse», dijo, su voz resonando clara por el patio. «Váyanse ahora y no vuelvan. No soy tu esposa, Chester Marrowrow. Nunca seré tu esposa. Esa ceremonia fue una farsa y un crimen, y preferiría morir antes que ir a cualquier parte contigo». El rostro de Chester se puso morado de rabia cuando la vio. «Pequeña ramera ingrata», escupió. «Pagué un buen dinero por ti. Me perteneces por ley y por Dios». «Dios no reconoce los matrimonios forzados», dijo Catherine,
sorprendida por su propia firmeza. Y la ley tampoco debería. Compraste y pagaste por una esclava, no por una esposa. Bueno, yo no estoy en venta y no voy a ninguna parte contigo. Ahora, sal de esta propiedad antes de que te llene de perdigones. El pistolero con cicatrices se rió. La señorita no tiene el valor de apretar ese gatillo, dijo burlonamente. ¿Por qué no bajas esa arma antes de que alguien salga herido? Catherine giró la escopeta para apuntarle directamente a él. Pruébame, dijo secamente. Pasé los últimos 22 años siendo mangoneada y diciéndome qué hacer. Ya terminé con eso. Y soy muy buena tiradora. Así que si quieres probar si tengo el valor, por favor, haz un movimiento. Vincent no había quitado los ojos de Chester, pero Catherine pudo ver la ligera sonrisa que se dibujaba en su boca. La dama ha hablado, dijo, y como puedes ver, no está aquí contra su voluntad. Así que no tienes ningún reclamo ni ninguna causa. Vete mientras aún puedas. Por un largo y tenso momento, el resultado pendió de un hilo. Luego Chester hizo un gesto brusco a sus hombres. Esto no ha terminado, le gruñó a Vincent. Haré que la ley venga por ti. Te veré colgado por esto. Eres bienvenido a intentarlo, dijo Vincent. Pero quizás quieras considerar cómo se verá cuando la gente se entere de que forzaste a una mujer a casarse para saldar una deuda. No es una buena historia para un hombre al que le gusta fingir que es respetable. La expresión de Chester se volvió aún más fea, pero giró su caballo y lo espoleó viciosamente. Sus hombres lo siguieron, y en momentos se habían ido, dejando solo polvo suspendido en el aire y el rápido latido del corazón de Catherine. Vincent se volvió hacia ella de inmediato, cruzando la distancia entre ellos en zancadas rápidas. ¿Estás bien?, preguntó con urgencia, tomando la escopeta de sus manos temblorosas y comprobando el seguro. Eso fue increíblemente valiente e increíblemente peligroso. No podía dejar que te amenazara, dijo Catherine, la adrenalina desapareciendo y dejándola temblorosa. No cuando has arriesgado tanto por mí. Estamos juntos en esto ahora, ¿no es así? Juntos, confirmó Vincent, atrayéndola a sus brazos. Pero Marlborough no bromeaba sobre la ley. Él tiene un reclamo legal y es lo suficientemente rico como para comprar a cualquier número de funcionarios que puedan fallar a su favor. Tenemos que ser realistas sobre el peligro. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Catherine, apartándose para mirarlo. Lo decía en serio. No volveré con él. Prefiero huir para siempre. Vincent guardó silencio por un momento, pensando. Podría haber otra opción, dijo lentamente. Es arriesgada y requiere que confíes en mí por completo, pero podría darnos una base legal para luchar contra él. ¿Qué tipo de opción? Nos casamos, dijo Vincent. No formalmente, no todavía, ya que legalmente sigues atada a Marlborough. Pero vamos a un pueblo lo suficientemente lejos como para que nadie conozca tu historia. Te presentamos como viuda o como una mujer cuyo matrimonio anterior fue anulado. Y nos establecemos como marido y mujer. Luego, cuando tengamos pruebas de esa relación, pruebas de una vida construida juntos, podremos impugnar la validez de tu matrimonio con Marlborough, alegando que fue forzado y no consumado. Catherine sintió que se le cortaba la respiración. Eso podría funcionar, dijo lentamente. Si pudiéramos probar que fui forzada y que nunca viví como su esposa, que me fui inmediatamente y construí una vida con otra persona, un juez podría fallar a nuestro favor. No está garantizado, advirtió Vincent, y significa comprometerse con esto, con nosotros, antes de que hayas tenido tiempo de saber realmente si esto es lo que quieres. No quiero presionarte para que entres en otro matrimonio que no elijas libremente. Esto sería diferente, dijo Catherine, tomando sus manos. Esta sería mi elección. Ya has demostrado que quieres mi libertad y mi felicidad más de lo que quieres controlarme. Y honestamente, Vincent, no puedo imaginar un hombre mejor con quien construir una vida. Si estás dispuesto a correr este riesgo, entonces yo también. Entonces hagámoslo, dijo Vincent. Iremos a Fairplay o incluso a Leadville, un lugar lo suficientemente grande como para que los extraños no llamen la atención.
Encontraremos un predicador que no haga demasiadas preguntas y empezaremos a construir la vida que ambos queremos. 3 días después, Catherine estaba de pie en una pequeña iglesia en Leadville, vistiendo un sencillo vestido azul que Vincent había comprado a una costurera que no hizo preguntas indiscretas. El predicador era un anciano que parecía más interesado en la moneda de oro de $20 que Vincent le ofreció que en su historia, y la ceremonia fue rápida y eficiente. Pero cuando Vincent deslizó una simple banda de oro en el dedo de Catherine, reemplazando el anillo que Chester le había forzado, el cual ella había arrojado al río Arkansas días antes, sintió el peso de un compromiso genuino posarse sobre ella como una bendición. «Te tomo como mi esposa», dijo Vincent en voz baja, sus ojos grises fijos en los de ella. «No como propiedad o posesión, sino como compañera e igual. Prometo apoyar tus sueños y respetar tu libertad. Estar a tu lado en los malos momentos y celebrar contigo en los buenos. Y prometo que siempre tendrás un hogar conmigo, un lugar al que regresar sin importar cuán lejos vueles». Catherine sintió lágrimas corriendo por su rostro mientras decía sus propios votos. «Te tomo como mi esposo, Vincent Isaac Blackthorne. Prometo honrar el regalo de libertad que me has dado, construir una vida a tu lado donde ambos podamos prosperar. Prometo volver a casa contigo cada noche, elegirte cada día y amarte mientras respire». El predicador los declaró casados ante los ojos de Dios y las leyes del territorio de Colorado. Y cuando Vincent la besó, suave y dulce, Catherine sintió que algo encajaba en su alma. Esto era lo correcto. Esto era lo que el matrimonio debía ser. La unión de dos personas que se elegían libremente y se comprometían a apoyar el crecimiento del otro. Pasaron su noche de bodas en un hotel pequeño pero limpio en Leadville, y Vincent demostró ser tan respetuoso y paciente como había prometido. Hablaron hasta altas horas de la noche, haciendo planes para el futuro y riendo por pequeñas cosas. Y cuando finalmente se unieron, fue con ternura y afecto genuino. Dos personas explorando una nueva intimidad construida sobre la confianza y el cuidado mutuo. A la mañana siguiente, regresaron al rancho, pero no fueron directamente. En cambio, Vincent los llevó por un desvío a través de las montañas, mostrándole a Catherine valles escondidos y lagos de cristal, enseñándole los nombres de los picos y las historias detrás de los lugares locales. Acamparon bajo las estrellas y cocinaron comidas sencillas sobre fogatas, y Catherine se sintió asentada en una profunda satisfacción que nunca había sabido que existía. «Nunca quiero que esto termine», dijo una noche mientras estaban sentados junto a su fogata, con el brazo de Vincent alrededor de sus hombros. «Siento que finalmente estoy respirando correctamente por primera vez en mi vida». «No tiene por qué terminar», dijo Vincent. «Podemos hacer esto parte de nuestra vida, hacer viajes a las montañas cuando quieras. La libertad no se trata solo de grandes escapes dramáticos, Catherine. Se trata de construir una existencia diaria donde tienes opciones y albedrío». «Realmente crees eso, ¿verdad?», dijo Catherine maravillada. La mayoría de los hombres esperarían que sus esposas se quedaran en casa, que estuvieran disponibles en todo momento. «No soy como la mayoría de los hombres», dijo Vincent con una leve sonrisa. «Y tú no eres como la mayoría de las mujeres. Nosotros definimos cómo es nuestro matrimonio, Catherine. Nadie más tiene voz en eso». Regresaron al rancho una semana después, bronceados y felices, para encontrar una carta esperándolos. Uno de los vecinos de Vincent, un ranchero llamado Paul, que vivía a 15 millas al sur, había subido para dejarla. La carta era de un abogado en Denver, y el corazón de Catherine se hundió al leerla. Chester Marrero estaba emprendiendo acciones legales contra Vincent por secuestro y contra Catherine por abandono de los deberes maritales. Exigía su regreso y amenazaba con cargos criminales si no cumplía en un plazo de 30 días. El abogado que había escrito la carta representaba a Marrero y pintaba un panorama sombrío de las consecuencias del incumplimiento. «Esperábamos esto», dijo Vincent con calma cuando Catherine le mostró la carta. «Y ahora tenemos nuestro contraargumento. Estamos casados legal y correctamente.
No has estado viviendo conmigo en pecado. Has estado viviendo como mi esposa. Podemos obtener declaraciones de personas en Leadville que presenciaron la ceremonia, del predicador que la ofició. Podemos demostrar que construiste una vida aquí, que has sido una socia en la gestión de este rancho. Pero mi matrimonio con Marrero fue primero, dijo Catherine con ansiedad. ¿Le importará a un juez que fui forzada? Algunos jueces sí y otros no, admitió Vincent. Pero tenemos una ventaja. Marrero tiene una reputación. Esas dos esposas que murieron misteriosamente. Todos en salida saben que algo andaba mal allí, aunque nunca se probó nada. Y hay otras mujeres, rumores de violencia y crueldad. Si podemos conseguir que algunas de ellas testifiquen, si podemos pintar un cuadro de quién es él realmente, podríamos tener una oportunidad. Durante las siguientes semanas, Vincent y Catherine trabajaron incansablemente para construir su caso. Viajaron a Denver y encontraron un abogado llamado Samuel Wright, que se especializaba en representar a mujeres en situaciones difíciles. Wright era un pensador progresista que creía en la expansión de los derechos de las mujeres y tomó el caso de Catherine con genuina pasión. Recopilaron declaraciones de personas en salida que podían testificar sobre las deudas de juego del padre de Catherine y su acuerdo con Marrero. Encontraron a dos mujeres que habían trabajado como amas de casa para Marrero y estaban dispuestas a describir los moretones que habían visto en sus difuntas esposas, los sonidos de violencia que habían escuchado. Consiguieron que el predicador de Leadville escribiera un relato detallado del matrimonio de Catherine con Vincent y reunieron pruebas de sus contribuciones al rancho en forma de cartas de vecinos que le habían comprado huevos y verduras. A través de todo esto, Catherine y Vincent se unieron más. Trabajaron codo con codo en el rancho. Vincent enseñándole a Catherine las habilidades que necesitaba para ser una verdadera socia en la operación. Aprendió a lazar ganado y a curar animales enfermos, a conservar carne y verduras para el invierno, a leer las señales del tiempo y a gestionar las cuentas. Por las noches, escribía en el diario que Vincent le había dado, volcando sus pensamientos y comenzando lentamente a crear historias de nuevo. Cuentos de mujeres que encontraban fuerza y libertad en la frontera. Vincent, a su vez, aprendió de Catherine. Ella le enseñó sobre literatura y poesía, leyéndole por las noches de libros que pedía a Denver. Ella le ayudó a refinar sus planes de negocio para el rancho, aplicando las habilidades organizativas de una maestra a su algo desordenado mantenimiento de registros. Y le abrió los ojos a las posibilidades de la educación en la frontera, describiendo la escuela de sus sueños hasta que él pudo verla tan claramente como ella. Podríamos hacerlo, dijo una noche mientras yacían juntos en el desván, que se había convertido en su espacio compartido desde que Catherine se negó a tomar el dormitorio cuando estaban verdaderamente casados. Hay buenos pastos en el lado este de la propiedad que serían perfectos para una escuela. Podríamos construirla nosotros mismos, quizás con la ayuda de algunas de las familias vecinas que querrían enviar a sus hijos. ¿De verdad harías eso?, preguntó Catherine, apoyándose en un codo para mirarlo a la luz de la luna que entraba por la ventana. ¿Construirme una escuela? Construirnos una escuela, corrigió Vincent. Esta es nuestra vida, Catherine, nuestro sueño. Quiero que tengas todo lo que necesitas para prosperar. Además, creo que enseñar es parte de quién eres. Intentar reprimir eso sería como intentar enjaular un pájaro salvaje. Te marchitarías. Catherine lo besó lenta y profundamente, vertiendo todo su amor y gratitud en el gesto. No sé qué hice para merecerte, susurró contra sus labios, pero doy gracias a Dios todos los días porque estuvieras en esa calle en salida. Doy gracias a Dios porque tuvieras el coraje de correr, respondió Vincent, y la confianza para dejarme ayudarte. Los procedimientos legales se prolongaron durante el verano y hasta el otoño. Chester Marrero demostró ser tan vengativo como se esperaba, utilizando todos los recursos a su disposición para presionar a Catherine a regresar. Difundió rumores sobre su carácter, afirmando que había sido infiel antes del matrimonio y que había seducido a Vincent como parte de un plan de escape. Intentó que arrestaran a Vincent varias veces, aunque los cargos nunca prosperaron
gracias a la vigorosa defensa de Samuel Wright. A través de todo esto, Catherine descubrió reservas de fuerza que no sabía que poseía. Testificó ante un juez sobre el matrimonio forzado, hablando clara y tranquilamente a pesar de la humillación de que su trauma privado fuera ventilado en público. Enfrentó las acusaciones de Chester con dignidad, negándose a ser intimidada por sus abogados o sus matones a sueldo que ocasionalmente merodeaban por Denver cuando ella estaba en la ciudad para los procedimientos. Vincent fue su roca durante todo el proceso, firme y solidario, creyendo en ella incluso cuando ella dudaba de sí misma. Se sentó en la sala del tribunal todos los días de las audiencias, una presencia silenciosa que le daba valor, y la abrazaba por la noche cuando la tensión se volvía demasiado, dejándola llorar su frustración y miedo antes de ayudarla a encontrar el equilibrio de nuevo. El punto de inflexión llegó cuando Samuel Wright logró localizar a la hermana de la primera esposa de Marrero, una mujer llamada Abigail, a quien se le había prohibido asistir al funeral de su hermana. Abigail testificó que su hermana le había escrito describiendo la violencia de Marrero, cartas que Abigail había guardado y ahora presentaba en el tribunal. El juez, un hombre severo pero justo llamado Harrison, leyó esas cartas con una expresión cada vez más sombría. Señor Marrero, dijo el juez Harrison cuando concluyó el testimonio, encuentro la evidencia presentada altamente perturbadora. Si bien es posible que haya celebrado un contrato legal con el padre de la señorita Holloway, está claro que la joven misma no consintió libremente en esta unión. Además, el patrón de comportamiento descrito por múltiples testigos sugiere que permitirle la custodia de cualquier mujer sería una parodia de la justicia. Chester se puso de pie de un salto, su rostro moteado de rabia. «Es mía por ley», rugió. «No puedes simplemente dársela a otro hombre porque abrió las piernas para él». La sala del tribunal estalló en caos. El mazo del juez Harrison golpeó repetidamente mientras los alguaciles se movían para contener a Marrero. Tuvieron que sujetar a Vincent para que no se lanzara sobre el hombre. Sus instintos protectores superaron su calma habitual. Catherine se quedó helada, conmocionada por la violencia desnuda en la expresión de Marrero y dándose cuenta de lo cerca que había estado de una vida entera de esa rabia dirigida hacia ella sin escapatoria. Cuando finalmente se restableció el orden, la voz del juez Harrison era fría como el hielo invernal. «Señor Marrero, ¿se controlará o será expulsado de estos procedimientos? En cuanto a mi fallo, encuentro que el contrato de matrimonio entre usted y la señorita Catherine Holloway fue obtenido mediante coacción y, por lo tanto, es inválido. Además, dado que la señorita Holloway contrajo un matrimonio posterior con el señor Vincent Blackthorne antes de que este caso fuera adjudicado, y dado que ese matrimonio parece basarse en el consentimiento mutuo y el afecto genuino, fallo a favor de reconocer la unión Blackthorne como legal y vinculante. La señorita Holloway, o más bien la señora Blackthorne, es libre de irse y no tiene ninguna obligación con usted, señor Marrero. Este caso está cerrado». El mazo cayó con una finalidad que resonó en todo el ser de Catherine. Era libre, verdadera y legalmente libre. Chester Marrero no tenía ningún reclamo sobre ella, ningún derecho a exigir su presencia u obediencia. Era la esposa de Vincent por elección propia, reconocida por la ley, y finalmente podía dejar de mirar por encima del hombro. Vincent la atrajo a sus brazos en el momento en que salieron del juzgado, abrazándola tan fuerte que apenas podía respirar. «Se acabó», dijo con fiereza. «Ahora estás a salvo. No puede tocarte». Catherine se aferró a él, temblando de alivio, miedo residual y una alegría abrumadora. «Lo logramos», susurró. «Realmente lo logramos». Samuel Wright salió del juzgado detrás de ellos, sonriendo ampliamente. «Felicitaciones a ambos», dijo cálidamente. «Fue una victoria reñida, pero la justicia prevaleció. Señora Blackthorne, debería estar muy orgullosa de sí misma. Su testimonio fue convincente y valiente». «No podría haberlo hecho sin ustedes dos», dijo Catherine, extendiendo la mano para estrecharla del abogado. «Gracias, señor Wright. Gracias por creerme y luchar por mí». «Fue un honor»,
dijo Wright. Ahora vayan a casa y construyan esa vida con la que han estado soñando. Y si alguna vez necesitan asistencia legal de nuevo, ya saben dónde encontrarme. Regresaron al rancho cuando los álamos comenzaban a dorarse y las noches se volvían frescas con la promesa del invierno. Catherine se lanzó a los preparativos para los meses fríos que se avecinaban, trabajando con Vincent para asegurarse de que tuvieran suficientes suministros y que los animales estuvieran protegidos. Pero también comenzó a planificar en serio la escuela, esbozando ideas para el edificio y el plan de estudios, haciendo listas de los suministros que necesitarían. Vincent la observaba cobrar vida con un propósito y sintió que su corazón se hinchaba de amor por esta mujer notable que había sobrevivido tanto y había emergido más fuerte. Una tarde a principios de octubre, mientras estaban sentados junto al fuego después de la cena, sacó una pequeña caja que había mantenido oculta. «Tengo algo para ti», dijo, de repente nervioso. «Sé que ya estamos casados, pero todo sucedió tan rápido y en circunstancias tan difíciles. Quería darte algo que simbolizara el verdadero comienzo de nuestra vida juntos, ahora que los problemas legales han quedado atrás». Catherine abrió la caja y encontró un delicado anillo de plata con una pequeña piedra turquesa del color del cielo de verano. Vincent suspiró. «Es hermoso». «La piedra proviene de una mina cerca de Laddville», explicó Vincent. «La compré en nuestro viaje de bodas, pero esperé hasta ahora para que la engarzaran. Se supone que la turquesa trae buena fortuna y protección. Pensé que encajaba, dado todo por lo que hemos pasado». Catherine dejó que él le deslizara el anillo en el dedo junto a la simple banda de oro, y las lágrimas nublaron su visión. «Me encanta», dijo, «y te amo tanto que a veces me asusta. Nunca supe que podía sentir esto por otra persona». «Yo también te amo», dijo Vincent simplemente. «Cada parte terca, valiente y brillante de ti, y no puedo esperar a pasar el resto de mi vida viéndote volar». Ese invierno fue duro, como siempre lo eran los inviernos de Colorado en las tierras altas. La nieve llegó temprano y profunda, y hubo días en que no podían aventurarse más allá del granero. Pero la cabaña era acogedora y estaba bien provista, y Catherine encontró una profunda satisfacción en los ritmos domésticos de su vida. Cocinaba, limpiaba y cosía, pero también leía vorazmente y escribía durante horas, llenando diario tras diario con sus historias y observaciones. Vincent cuidaba el ganado y mantenía la cabaña, pero también aprendió a compartir su mundo interior más libremente, abriéndose sobre sus miedos y esperanzas de maneras que nunca antes había hecho. Jugaban a las cartas y al ajedrez en las largas noches. Hablaban de todo, desde filosofía hasta política, hacían el amor y hacían planes, y crecieron en su matrimonio con una profundidad de intimidad que los sorprendió a ambos. Cuando finalmente llegó la primavera, derritiendo la nieve y haciendo brotar flores silvestres de la tierra aún fría, comenzaron a trabajar en la escuela. Fiel a su palabra, Vincent seleccionó un hermoso sitio en el borde este de la propiedad con vista a las montañas y buena exposición al sol. Él y Catherine trabajaron junto a los vecinos que vinieron a ayudar, agradecidos por la perspectiva de educación para sus hijos, que actualmente tenían que cabalgar horas hasta la escuela más cercana. El edificio se levantó rápidamente con tantas manos contribuyendo. Era una estructura simple, una gran sala con grandes ventanas y una estufa de leña. Pero para Catherine, representaba todo lo que había soñado. Pintó las paredes ella misma, de un cálido color crema, y colgó mapas y gráficos educativos que pidió a Denver. Vincent construyó escritorios y bancos, lijándolos hasta que quedaron lisos para que ningún niño se clavara astillas, e instaló estantes para la pequeña biblioteca que Catherine estaba reuniendo libro por libro. La escuela abrió en el otoño de 1883 con 12 estudiantes de entre 6 y 14 años. Catherine se paró al frente de la sala ese primer día, mirando los rostros ansiosos vueltos hacia ella, y se sintió completa de una manera que nunca se había sentido enseñando en salida. Esta era su escuela, en su territorio, rodeada de gente que la conocía y la respetaba. Vincent la había ayudado a colgar un letrero sobre la puerta que decía Escuela del Valle Blackthorn,
cimentando su identidad como maestra y esposa. Dos roles que finalmente podía habitar simultáneamente sin contradicción. Los años que siguieron fueron plenos y ricos. La escuela prosperó, ganando estudiantes a medida que se corría la voz sobre la calidad de la educación que Catherine proporcionaba. No solo enseñaba lectura y aritmética, sino también pensamiento crítico, ciencias naturales e historia, incluyendo discusiones honestas sobre el tratamiento de los pueblos nativos y la violencia de la expansión hacia el oeste que la mayoría de las escuelas pasaban por alto. Los padres a veces se oponían a sus métodos progresistas, pero los resultados hablaban por sí mismos, ya que sus estudiantes obtenían consistentemente buenos resultados en los exámenes territoriales. Vincent expandió el rancho, aumentando el rebaño y desarrollando una reputación por criar caballos de calidad. Se hizo conocido en toda la región como un tratante justo y un jinete hábil, y el rancho prosperó. Pero nunca dejó que el trabajo lo consumiera como podría haberlo hecho antes de que Catherine entrara en su vida. Ahora entendía la importancia del equilibrio, de tomarse tiempo para simplemente estar juntos. Viajaban cuando podían, haciendo viajes a las montañas de las que Catherine se había enamorado durante esa primera huida desesperada de salida. Vincent le mostró fuentes termales escondidas y prados alpinos, le enseñó a pescar en fríos arroyos de montaña y a identificar huellas de animales en el barro y la nieve. Catherine documentó todo en sus diarios, que habían evolucionado de reflexiones privadas a algo más sustancial. Estaba escribiendo un libro sobre la vida en las montañas de Colorado, en parte memorias y en parte guía para otras mujeres que buscaban la libertad en la frontera. En la primavera de 1885, Catherine descubrió que estaba embarazada. La noticia la llenó de una compleja mezcla de alegría y miedo. Había visto a demasiadas mujeres morir en el parto, conocía los riesgos, incluso con la mejor atención médica disponible. Pero la presencia constante de Vincent y el apoyo de la comunidad que habían construido ayudaron a calmar sus ansiedades. Cuando su embarazo dificultó la enseñanza en los últimos meses, varios de los estudiantes mayores se ofrecieron a ayudar con los niños más pequeños, y los padres fueron comprensivos con los ocasionales días escolares más cortos. Su hijo nació en una clara mañana de octubre, con los álamos ardiendo en oro fuera de las ventanas de la cabaña. El parto fue largo y difícil, atendido por una partera de salida que había conocido a Catherine antes de su escape y no le guardaba rencor. Vincent caminaba ansiosamente por la habitación principal, casi desgastando un camino en el suelo, hasta que finalmente los llantos del bebé sonaron fuertes y saludables. «Tienes un hijo», gritó la partera, y Vincent entró corriendo para encontrar a Catherine, agotada pero radiante, acunando a un bebé de cara roja con una sorprendente cantidad de pelo oscuro. «Hola, pequeño», susurró Catherine, con lágrimas corriendo por su rostro. «Bienvenido al mundo». Lo llamaron Samuel Wright Blackthorne, en honor al abogado que había luchado por la libertad de Catherine. Y desde el momento en que Vincent sostuvo a su hijo por primera vez, se perdió en un amor más profundo de lo que había imaginado posible. Samuel fue un buen bebé, sano y alerta, y a medida que crecía, demostró tener la inteligencia de su madre y el temperamento firme de su padre. Catherine volvió a enseñar cuando Samuel tenía 3 meses, llevándolo a la escuela en una canasta y dejando que las niñas mayores se turnaran para cuidarlo mientras ella trabajaba. A los niños les encantaba tener un bebé en el aula, y Samuel creció rodeado de aprendizaje y risas, absorbiendo conocimientos como una esponja. 2 años después, Catherine dio a luz a su hija, Alice Hope Blackthorne, durante una tormenta de primavera que sacudió las ventanas de la cabaña. Alice era más pequeña que Samuel, pero feroz incluso de bebé, llorando su descontento con el mundo con un volumen impresionante. Tenía los ojos grises de su padre y la determinación obstinada de su madre, y rápidamente se convirtió en la consentida tanto del rancho como de la escuela. Los años pasaron, marcados por el cambio de las estaciones y los hitos de su creciente familia. Samuel aprendió a montar casi antes de poder caminar, siguiendo a su padre por el rancho con solemne concentración. Alice demostró tener un don para las matemáticas y un amor por los caballos que rivalizaba con el de Vincent.
Catherine compaginaba la enseñanza, la maternidad y su escritura con creciente habilidad. Y finalmente, en 1889, su libro fue aceptado para su publicación por una editorial en Denver. De la cautividad a la libertad, el viaje de una mujer en el territorio de Colorado se publicó bajo su nombre completo, Catherine Jane Blackthorne, y aunque no se convirtió en un éxito de ventas, encontró un público devoto entre las mujeres que buscaban información sobre la vida en el oeste y los hombres interesados en el pensamiento progresista sobre los derechos de las mujeres. Catherine recibió cartas de todo el país, mujeres agradeciéndole por dar voz a experiencias que habían vivido pero nunca habían visto reconocidas. Chester Marrero murió en 1890. Cayó de su caballo mientras estaba borracho, según el informe del periódico que Vincent leyó en voz alta en el desayuno. Catherine sintió un complejo torbellino de emociones ante la noticia. Alivio de que la amenaza que él había representado finalmente se hubiera ido para siempre. Tristeza por el desperdicio de una vida humana consumida por la ira y la necesidad de control. Y gratitud por haber escapado antes de convertirse en otra víctima de su violencia. ¿Estás bien?, preguntó Vincent suavemente, observando su rostro mientras procesaba la información. Soy libre, dijo Catherine lentamente. Verdadera y completamente libre. No solo legalmente, sino en mi propio corazón. Ya no tiene poder sobre mí, ni siquiera en el recuerdo. Le sobreviví, Vincent. Sobrevivimos juntos. Lo hicimos, asintió Vincent, extendiendo la mano sobre la mesa para tomarla de ella. Y construimos algo hermoso en el proceso. A mediados de la década de 1890, el rancho y la escuela Blackthorne se habían convertido en un pilar de la región. Los 12 estudiantes originales habían crecido a casi 30, y Catherine había contratado a una joven maestra llamada Emma para ayudar a manejar la carga de trabajo. La escuela se había expandido a 2 salas, con Emma enseñando a los niños más pequeños mientras Catherine se enfocaba en los estudiantes mayores y en desarrollar un plan de estudios avanzado. Samuel, ahora con 10 años, ya mostraba signos de convertirse en un hábil ranchero como su padre, pero también tenía el amor por el aprendizaje de su madre y devoraba libros siempre que podía. Alice, de 8 años, declaraba en voz alta y a menudo que iba a ser veterinaria cuando creciera, escandalizando a algunos de los vecinos más tradicionales, pero haciendo que sus padres sonrieran de orgullo. Vincent, ahora con 40 años, tenía canas en su cabello oscuro, pero seguía siendo fuerte y vital, dirigiendo el rancho con eficiencia práctica. Él y Catherine habían crecido juntos en lugar de separarse como tantas parejas casadas. Su asociación se profundizaba con cada año que pasaba. Todavía hacían viajes a las montañas cuando podían, escapándose unos días mientras Emma cuidaba a los niños, y esas escapadas seguían siendo preciosas para ambos. Una tarde en el verano de 1896, estaban sentados en el porche como tantas veces antes, viendo a Samuel y Alice jugar con los perros del rancho a la luz del crepúsculo. Catherine se apoyó en el hombro de Vincent, su mano en la de él, y sintió una profunda gratitud por el improbable camino que los había llevado a este momento. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si no hubieras estado en esa calle ese día?, preguntó en voz baja. ¿Si hubieras estado en otro lugar cuando salí corriendo del juzgado? Todo el tiempo, admitió Vincent, y doy gracias a Dios por cualquier giro del destino que me puso allí en ese preciso momento. Cambiaste mi vida, Catherine. Antes de ti, solo existía construyendo un rancho y llenando mis días de trabajo. Me diste un propósito más allá de la simple supervivencia. Me mostraste lo que significa vivir de verdad. Tú salvaste mi vida, replicó Catherine, y me diste alas cuando podrías haberme dado otra jaula. Ese es el mayor regalo que nadie me ha dado jamás. La libertad de ser plenamente yo misma sabiendo que tengo un hogar y un compañero que me ama. Vuela libre, pero vuelve a casa esta noche, citó Vincent suavemente, recordando las palabras que había dicho años atrás y que se habían convertido en su lema privado. Esa sigue siendo mi única petición. Sé quién necesites ser, haz lo que alimente tu alma, pero vuelve a casa conmigo al final del día.
Siempre, prometió Catherine, inclinando su rostro para besarlo. Cada noche por el resto de nuestras vidas, elijo volver a casa contigo. Los niños los llamaron entonces, queriendo que sus padres arbitraran alguna disputa sobre los perros, y Vincent y Catherine se levantaron para unirse a ellos. Mientras cruzaban el patio hacia su familia, Catherine pensó en la mujer aterrorizada que había sido 14 años antes, corriendo por las calles de Salida sin plan y sin esperanza. Esa mujer apenas reconocería a la maestra segura de sí misma, autora publicada y feliz esposa en la que se había convertido. La transformación no había sido fácil ni rápida. Había requerido coraje y trabajo duro, y la voluntad de confiar cuando cada instinto gritaba en contra. Pero con Vincent a su lado, Catherine había descubierto que era más fuerte de lo que jamás imaginó, capaz no solo de sobrevivir, sino de prosperar en el hermoso, duro y magnífico territorio de Colorado que se había convertido en su hogar. Los años continuaron pasando con el ritmo constante de la vida en el rancho y la escuela. Samuel se convirtió en un joven capaz que manejaba gran parte del trabajo diario del rancho para cuando tenía 16 años, dándole a Vincent más tiempo para dedicarse a proyectos de cría y expansión. Alice demostró ser tan decidida como había prometido, estudiando cada texto de veterinaria que podía adquirir y trabajando con los animales del rancho hasta que su conocimiento rivalizaba con el del veterinario ambulante que pasaba por el territorio 2 veces al año. En 1902, cuando Catherine tenía 42 años, ella y Vincent dieron la bienvenida a un inesperado tercer hijo, un niño al que llamaron Daniel Freedom Blackthorne. El embarazo había sido una sorpresa después de tantos años, y a su edad, Catherine sabía que los riesgos eran significativos. Pero Daniel llegó sano y fuerte después de un parto sorprendentemente fácil, y rápidamente se convirtió en el consentido de sus hermanos mucho mayores, que lo adoraban sin fin. El nuevo siglo trajo cambios al territorio. Colorado había alcanzado la condición de estado en 1876, y a principios del 1900, la frontera salvaje que Catherine y Vincent habían conocido se estaba volviendo cada vez más poblada. El ferrocarril se había expandido, trayendo más gente y más comodidades modernas. Salida había pasado de ser un rudo pueblo de montaña a una ciudad propiamente dicha con calles pavimentadas y luces eléctricas. Catherine visitaba ocasionalmente Salida para comprar suministros o asistir a conferencias de maestros, y ya no temía encontrarse con fantasmas de su pasado. Su padre había muerto años antes, borracho y solo, y ella no había sentido más que una lejana tristeza ante la noticia. Chester Marrero había desaparecido hacía mucho tiempo, su imperio ganadero dividido entre parientes lejanos que lo vendieron por partes. El juzgado donde había gritado de terror había sido renovado y ampliado, y ninguno de los funcionarios de allí recordaba a la joven que había huido de un matrimonio forzado décadas antes. Una tarde de 1905, Catherine estaba frente a su clase impartiendo una lección de historia cuando una extraña apareció en la puerta. La mujer era anciana, vestida con ropa de viaje cara, y observaba a Catherine con intenso interés. Después de que la clase terminó, la mujer se acercó. Señora Blackthorne, dijo, me disculpo por interrumpir su día escolar. Mi nombre es Margaret Hollister. Creo que conoció a mi hermano, Chester Marrero. Catherine sintió que su espalda se tensaba, viejos instintos defensivos resurgiendo. Sí, lo conocí, dijo con cuidado. Brevemente, hace muchos años. ¿Qué puedo hacer por usted, señora Hollister? Vine a disculparme, dijo la mujer, sorprendiendo a Catherine por completo. Estaba de viaje por la zona visitando a mi hija en Denver y oí hablar de su escuela y su libro. Cuando me di cuenta de que usted era la misma Catherine Holloway con la que mi hermano se casó, me sentí obligada a buscarla. Hizo una pausa, su rostro envejecido preocupado. Quiero que sepa que lo que hizo mi hermano fue inconcebible. Intenté intervenir cuando me enteré del contrato de matrimonio, pero para entonces usted ya había huido. Me alegro de que escapara de él, señora Blackthorne. Mi hermano no era un buen hombre, y su trato a las mujeres era vergonzoso. Catherine estudió a la mujer,
viendo un arrepentimiento genuino en su expresión. Gracias, dijo finalmente. Se necesita valor para reconocer los fracasos familiares. Su disculpa es apreciada, aunque no necesaria. Hice las paces con ese capítulo de mi vida hace mucho tiempo. Ha construido algo notable aquí, dijo Margaret, mirando alrededor del aula bien equipada. Educación para los niños, un rancho exitoso, una familia propia. Mi hermano buscó aprisionarla, pero en cambio usted creó libertad. Ese es un legado poderoso. Después de que Margaret se fue, Catherine se sentó en su escritorio durante mucho tiempo pensando en el extraño encuentro. Esa noche se lo contó a Vincent mientras se preparaban para dormir. Fue surrealista, admitió. Después de todos estos años, que alguien de esa época reconozca la injusticia de todo aquello. Pensé que me sentiría reivindicada o enojada, pero sobre todo me sentí distante de todo, como si le hubiera pasado a otra persona. En cierto modo así fue, dijo Vincent, atrayéndola a sus brazos. Ya no eres esa chica asustada, Catherine. No lo has sido desde hace mucho tiempo. Eres una mujer que conoce su valor y ha reclamado su lugar legítimo en el mundo. Porque tú me ayudaste a encontrarlo, dijo Catherine, apoyando la cabeza en su pecho y escuchando el latido constante de su corazón. Todo lo que soy, todo lo que he construido, comenzó con tu disposición a ayudar a una extraña y darle alas en lugar de otra jaula. Y tú le diste sentido a mi vida más allá de la mera supervivencia, replicó Vincent. Nos salvamos mutuamente, Catherine. Esa es la verdad. Samuel se casó en 1906, tomando como esposa a la hija de un ranchero vecino llamada Sarah, que lo igualaba tanto en habilidad como en temperamento. Construyeron una casa en la parte sur de la propiedad Blackthorn y comenzaron su propio rebaño, expandiendo la operación familiar. Al año siguiente, convirtieron a Vincent y Catherine en abuelos cuando Sarah dio a luz a dos hijas gemelas, Rose y Lily. Alice, fiel a su declaración de la infancia, se fue a Denver en 1908 para estudiar con un veterinario que estaba dispuesto a aceptar a una aprendiz femenina. Fue difícil para Catherine y Vincent ver partir a su hija, pero estaban ferozmente orgullosos de su determinación para perseguir sus sueños. Regresó 2 años después con credenciales e inmediatamente se estableció como la primera veterinaria de la región, escandalizando a los tradicionalistas, pero ganándose rápidamente a los escépticos con su habilidad. Daniel creció en un hogar que valoraba la educación y la independencia, y para cuando tenía 10 años ya mostraba signos de convertirse en un maestro como su madre. Le encantaba trabajar con los estudiantes más jóvenes en la escuela, y Catherine reconoció en él la misma pasión por aprender y compartir conocimientos que había impulsado su propia vida. En 1912, Vincent cumplió 58 años y Catherine 52. Todavía estaban activos y saludables, todavía dirigiendo el rancho y la escuela con la ayuda de sus hijos adultos y personal contratado, pero habían comenzado a pensar en el legado y la sucesión. Una noche llamaron a la familia para una discusión sobre el futuro. Su madre y yo hemos estado hablando, dijo Vincent, mirando a Samuel, Alice y Daniel reunidos en la habitación principal de la cabaña, que había sido ampliada varias veces a lo largo de los años, pero aún conservaba su carácter esencial. No nos estamos volviendo más jóvenes, y queremos asegurarnos de que todo lo que hemos construido continúe en buenas manos. El rancho será para Samuel, obviamente, dijo Catherine. Lo has estado dirigiendo junto a tu padre durante años, y tú y Sarah se han ganado la propiedad con su trabajo. Alice, estamos estableciendo un fondo para apoyar tu práctica veterinaria y ayudarte a capacitar a otras mujeres que quieran entrar en el campo. Y Daniel, te dejamos la escuela a ti cuando estés listo, con el entendimiento de que continuarás la educación progresista que siempre hemos defendido. Pero eso es en un futuro lejano, agregó Vincent rápidamente mientras la emoción brotaba en los rostros de sus hijos. No planeamos ir a ninguna parte pronto. Solo queremos que todo esté resuelto y claro para que no haya preguntas ni conflictos más tarde. Gracias, dijo Samuel con la voz ronca, por todo lo que nos han dado,
No solo propiedades y dinero, sino el ejemplo de cómo deben ser el matrimonio y la asociación. Sarah y yo modelamos nuestra relación en lo que hemos visto de ustedes dos. Y yo también lo haré cuando finalmente me establezca, agregó Alice con una sonrisa. Si puedo encontrar un hombre que respete mi ambición como padre, respeta la de madre. Ustedes existen, dijo Daniel simplemente a sus padres. Tomaron situaciones que podrían haberlos destruido y construyeron algo hermoso. Esa es la mayor herencia que cualquiera podría pedir. Catherine y Vincent intercambiaron miradas, sus manos encontrándose tan naturalmente como respirar. Tuvimos suerte de encontrarnos, dijo Catherine, y la bendición de tenerlos a todos ustedes. Esta familia, esta vida, es más de lo que jamás soñé posible cuando era joven. Los años continuaron su progresión constante. Catherine finalmente se retiró de la enseñanza activa en 1915 a los 55 años. Aunque continuó sirviendo en la junta escolar y como mentora de maestros más jóvenes, se centró más en su escritura, produciendo 3 libros más sobre la vida en la frontera y las experiencias de las mujeres, cada uno mejor recibido que el anterior. Vincent entregó gradualmente la gestión del rancho a Samuel, aunque todavía salía a caballo cada día para revisar el ganado y ayudar con los proyectos importantes. Se convirtieron en figuras queridas en la comunidad, la pareja que había desafiado las convenciones y construido un imperio de educación y ganadería a través del apoyo mutuo y el pensamiento progresista. Las jóvenes buscaban a Catherine para pedirle consejos sobre cómo navegar el matrimonio y la independencia. Los jóvenes le preguntaban a Vincent cómo había creado una asociación tan igualitaria en un mundo que no fomentaba tales cosas. Respeto, decía Vincent simplemente. Reconoce que tu pareja es una persona completa con sueños y albedrío. Luego, apoya esos sueños, incluso cuando te la alejen temporalmente. Porque una persona a la que se le permite volar siempre elegirá volver a casa. En su 30º aniversario de bodas en 1913, la comunidad les organizó una celebración en la escuela. Asistieron casi 200 personas, antiguos estudiantes, vecinos y amigos acumulados durante 3 décadas de vida en el valle. Se pronunciaron discursos elogiando sus contribuciones a la educación y la ganadería. Se brindó por su amor y asociación duraderos. Cuando llegó el momento de que Catherine y Vincent hablaran, se levantaron juntos, con las manos entrelazadas como siempre. Hace 30 años, comenzó Catherine, su voz clara y fuerte. Yo era una persona diferente. Estaba atrapada y aterrorizada, vendida en un matrimonio que no quería a un hombre que me veía como una propiedad. Corrí, sin saber a dónde iría o cómo sobreviviría, solo sabiendo que no podía aceptar el destino que habían elegido para mí. Se volvió hacia Vincent, sus ojos brillando de amor. Y este hombre extraordinario que no tenía ninguna razón para ayudar a una extraña, me dio alas. Me rescató no solo del peligro inmediato, sino de una vida de cautiverio. Me enseñó que el matrimonio no tenía por qué ser una prisión, que la asociación podía significar libertad, apoyo y crecimiento mutuo. Él dijo, vuela libre, pero vuelve a casa esta noche, y he estado haciendo exactamente eso durante 30 años. Vincent retomó la historia. Catherine me dio un propósito, dijo. Antes de ella, estaba construyendo un rancho, pero no estaba construyendo una vida. Ella me mostró lo que significa compartir verdaderamente tu existencia con alguien, crear algo más grande de lo que cualquiera de los dos podría manejar solo. Me desafió a ser mejor, a pensar más profundamente, a amar más plenamente. Ayudarla ese día en salida fue la mejor decisión que he tomado, y nunca me he arrepentido ni una sola vez. Por la libertad, dijo Catherine, levantando su copa. Y por volver a casa, agregó Vincent. Por la libertad y el hogar, repitió la multitud, y el brindis resonó por el valle como una bendición. En 1920, mientras la nación emergía de la Gran Guerra y las mujeres finalmente ganaban el derecho al voto, Catherine tenía 60 años. Había vivido lo suficiente para ver el mundo cambiar de maneras que no podría haber imaginado de joven. Había votado en su primera elección ese año,
un momento de profundo significado después de una vida de lucha por el albedrío y el reconocimiento. Vincent, de 66 años, había estado con ella en el lugar de votación, radiante de orgullo mientras ella depositaba su voto. Para entonces ya habían bajado considerablemente el ritmo, contentos de pasar sus días cerca de casa, trabajando en el jardín que Catherine había ampliado a lo largo de los años, o sentados en el porche viendo jugar a los nietos. Las gemelas de Samuel y Sarah tenían 14 años, chicas brillantes que acudían a Catherine para recibir lecciones de literatura e historia más allá de lo que la escuela ofrecía. Alice se había casado con un colega veterinario y tenían un hijo, mientras que Daniel se había hecho cargo por completo de la escuela y estaba cortejando a una maestra de Denver a la que planeaba proponerle matrimonio en Navidad. Lo hicimos bien, dijo Vincent una tarde de otoño mientras estaban sentados envueltos en mantas contra el aire fresco, viendo el sol pintar las montañas de oro y carmesí. Mira lo que construimos, Catherine. Hijos y nietos que son buenas personas haciendo un trabajo significativo, un rancho que prospera y una escuela que forma mentes jóvenes. Libros que has escrito que nos sobrevivirán a ambos. Este es un legado del que estar orgullosos. Lo hicimos juntos, dijo Catherine, apretando su mano. Cada parte de ello, juntos. Cumpliste tu promesa, Vincent. Me diste alas y volé, pero siempre volví a casa contigo. Cada noche durante 38 años, elegí volver a casa. He estado esperando cada noche, dijo Vincent suavemente. Agradecido de que me eligieras, de que confiaras en mí, de que construyeras esta vida conmigo. Eres la mayor aventura que he tenido, Catherine Jane Blackthorne. Se sentaron en un silencio cómplice mientras caía la oscuridad y emergían las primeras estrellas. Dos personas que se habían encontrado en las circunstancias más improbables y habían creado algo que perduraría mucho después de que se hubieran ido. Los edificios del rancho brillaban con la cálida luz de las lámparas. El humo se elevaba de las chimeneas llevando el aroma de las cenas cocinándose. Las risas de los niños resonaban por el valle mientras las hijas de Samuel jugaban con el hijo de Alice. Catherine recordó a aquella chica aterrorizada corriendo por salida, sin plan y sin esperanza, y envió un mensaje silencioso a través de las décadas. Lo logramos, le susurró a esa versión más joven de sí misma. Sobrevivimos, prosperamos y encontramos un amor que nunca soñamos posible. Fuiste muy valiente y valió la pena. Cada momento difícil valió la pena. Vincent escuchó el susurro y entendió, como siempre la entendía. Levantó sus manos unidas a sus labios y besó suavemente sus nudillos. Asintió. Todo valió la pena. Años más tarde, cuando tanto Vincent como Catherine habían pasado a la memoria, la escuela del Valle Blackthorne añadió una placa junto a la entrada. Decía, fundada por Vincent y Catherine Blackthorne, quienes creyeron en la libertad, la educación y el poder de la asociación. Que todos los que entren aquí recuerden que el amor no es una jaula, sino alas, y que los lazos más fuertes son los que elegimos libremente. Su historia se convirtió en leyenda en el valle. El cuento del vaquero que le dio alas a una mujer desesperada y la maestra que le mostró lo que significaba vivir de verdad. Los padres se lo contaban a sus hijos como un ejemplo de coraje y compasión. Los maestros lo usaban para ilustrar la importancia de luchar por la justicia, incluso cuando las probabilidades parecían imposibles. Las parejas lo invocaban al hacer sus votos matrimoniales, prometiendo darse alas mutuamente mientras mantenían un hogar al que regresar. El rancho continuó a través de la línea de Samuel y luego de los hijos de su hija, expandiéndose y adaptándose a los nuevos tiempos, pero siempre manteniendo los valores fundamentales que Vincent y Catherine habían establecido. La escuela también evolucionó, convirtiéndose, finalmente, en parte del sistema de educación pública, pero conservando su enfoque progresista en el pensamiento crítico y el desarrollo individual. Los libros de Catherine fueron redescubiertos en la década de 1960 durante la segunda ola del feminismo y se convirtieron en lectura obligatoria en los cursos de estudios de la mujer en todo el país. Los académicos viajaron a Colorado para investigar las vidas de los Blackthorne,
entrevistando a descendientes y reconstruyendo la notable historia de cómo dos personas habían desafiado las convenciones de su época para construir algo revolucionario. Pero el verdadero legado no estaba en los edificios ni en los libros, ni siquiera en la línea familiar que continuó a través de generaciones. El verdadero legado estaba en la idea misma. La noción radical de que el matrimonio podía ser una asociación en lugar de una propiedad, que el amor podía ser libertad en lugar de restricción, que las palabras vuela libre, pero vuelve a casa esta noche, podían ser tanto una invitación como una promesa. Vincent y Catherine Blackthorne habían vivido esas palabras cada día de su matrimonio, y al hacerlo, habían demostrado que otro camino era posible. En una época en que las mujeres eran propiedad y se esperaba que los hombres gobernaran sus hogares con autoridad absoluta, habían creado una relación basada en el respeto mutuo y los sueños compartidos. Habían demostrado que la liberación no significaba abandono, que la independencia podía coexistir con un compromiso profundo, que la jaula más fuerte era aquella en la que entrabas voluntariamente y que la verdadera libertad se encontraba en la asociación. Su historia se propagó a través del tiempo, inspirando a otros a exigir algo mejor, a creer que el amor podía ser a la vez aventurero y seguro, salvaje y a salvo, liberador y arraigado. Y aunque se habían ido, el valle que habían llamado hogar todavía resonaba con su presencia, con las risas que habían compartido, los sueños que habían construido y la profunda y simple verdad que habían vivido. El amor no se trata de enjaular o retener. El amor se trata de dar alas y confiar en que lo que vuela libre elegirá volver a casa una y otra vez, no por obligación, sino por alegría. Ese fue el regalo que Vincent le dio a Catherine cuando la ayudó a escapar de salida todos esos años atrás. Ese fue el regalo que ella le dio a cambio cuando eligió construir una vida a su lado. Y ese fue el regalo que le dieron al mundo a través de su ejemplo. Una luz que continuó brillando mucho después de que se hubieran ido. Al final, la lápida de Catherine Jane Blackthorne, colocada junto a la de Vincent Isaac Blackthorne en el pequeño cementerio con vistas a su valle, llevaba una simple inscripción que resumía todo lo que habían sido el uno para el otro. Decía, ella voló libre, él le dio alas, juntos volaron a casa.